La fe cristiana es la fe que proclama que Jesús ha resucitado y su resurrección significa que Él gobierna, que Él es Rey, que Él es Señor. Su palabra es ley, su palabra es verdad. En temas morales, en temas éticos, en temas laborales, su palabra es verdad. ¿Qué define nuestra ética como cristianos? No es el entorno, no es el mundo, es nuestro Señor. Bueno, hemos venido hablando de una nueva serie. Ya estamos casi llegando al final de esta serie, así que ya deberían saber qué se llama la serie que hemos estado viendo estos últimos domingos. Eso, ¿quién está por ahí? Sofi, denle un fuerte aplauso a Sofi, por favor. El corazón del Evangelio. ¿Pueden repetir conmigo para que no se olviden? El corazón del Evangelio. Hemos venido hablando de qué es el Evangelio. ¿Qué es la enseñanza de Jesucristo? Y sabemos que el Evangelio son buenas noticias. Y hemos visto que el Evangelio son las buenas noticias acerca de Jesucristo. Jesucristo proclama las buenas noticias y Él mismo es la buena noticia. Son buenas noticias para nosotros. Eso es el Evangelio. Y entonces hemos empezado a ver por qué son buenas noticias. ¿Por qué decimos que el Evangelio, por qué decimos que Jesucristo es la buena noticia esencial y central para el ser humano? Y hemos visto primero que el Evangelio son buenas noticias porque en Jesucristo podemos conocer a Dios. Tenemos un Dios real, un Dios vivo, y no es un Dios que se oculta, no es un Dios que se esconde, es un Dios que se dio a conocer con toda claridad, con toda franqueza en Jesucristo. Todos estos mensajes saben que están en nuestra página de YouTube. Si no lo viste o no te acuerdas, puedes entrar a youtube.com/Génesis Cochabamba, buscar una lista de reproducción que se llama El Corazón del Evangelio, y ahí puedes ver todos los mensajes de esta serie. Luego hemos visto que en Jesucristo tenemos victoria sobre la muerte. Esa era la segunda buena noticia. En Jesucristo la muerte no es algo a lo que le tememos, la muerte no es definitiva, la muerte es nada más algo que vamos a enfrentar si es que Jesús no viene antes, pero sabemos que no es el final. En Jesucristo tenemos victoria sobre la muerte, tenemos resurrección. La semana pasada hemos visto que en Jesucristo hemos sido adoptados como hijos de Dios. Dios no solamente nos salvó, Dios no solamente se dio a conocer, Él nos llamó a su familia, Él nos adoptó, Él nos hizo parte de su hogar, y no nos hizo hijos de segunda o tercera clase, nos hizo hijos completos, en plenitud delante de Él. Y eso hemos hablado la semana pasada. Hoy nos toca ver entonces la cuarta buena noticia del Evangelio. ¿La pueden leer conmigo? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. En Cristo tenemos nueva vida. Esta es la cuarta buena noticia del Evangelio. Podemos conocer a Dios. Tenemos victoria sobre la muerte. Eso parece a futuro, ¿no ve? ¿Y qué voy a hacer en esta tierra? Luego vimos que Dios nos adoptó en su familia, nos hizo hijos. Ok. Y ahora, ¿cómo enfrento el día a día? Ya tengo esa seguridad de que soy hijo, de que estoy en la casa, de que papá me ama. Pero ahora, ¿cómo llevo adelante el día a día? Porque no sé cuántos de ustedes han sido adolescentes alguna vez. ¿Pueden levantar la mano si han sido adolescentes? ¿Sí? Si alguna vez han tenido entre 12 a 21 años. Algunos cochabaminos se han tenido entre 12 a 26 años, porque siguen siendo adolescentes, ¿no ve? Ok. Cuando eres adolescente, tienes un problema existencial. Porque aunque sabes que en tu casa te aman y te sabes que en casa estás bien y tienes todo, necesitas un referente para vivir la vida fuera de casa, relacionarte con otros, formar tu carácter, ¿verdad? Tener tu grupo de pertenencia. Entonces, Dios también nos da algo en esta situación. No solo tenemos seguridad en casa, sino que Dios nos capacita para vivir la vida, para enfrentar la vida, para caminar en la vida. ¿Están acá? Amén. Entonces, la buena noticia, la cuarta buena noticia del Evangelio es que en Cristo tenemos nueva vida. Tenemos la capacidad
de encarar esta vida en el día a día. En un momento, hace rato hice alusión a esto, Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un maestro de la ley, un hombre que conocía acerca de Dios, que conocía las escrituras, que conocía la religión judía, la religión de Dios. Y él invita a Jesús a su casa y empiezan a tener una conversación y la vamos a leer. Dice Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Nos quedaremos aquí un momento. Mira, Nicodemo, un hombre conocedor de Dios, un líder religioso, conoce las escrituras, va de noche a cenar con Jesús y lo mira a Jesús y le dice algo positivo. No es como otras interacciones con fariseos en los que van a quererle poner trampa o a discutir con Jesús. Nicodemo va con intenciones genuinas, hasta donde sabemos, ¿sí? Y de hecho la historia, la tradición nos cuenta que eventualmente Nicodemo se hizo seguidor de Cristo, se hizo discípulo de Cristo. Pero Nicodemo va donde Jesús y le dice: maestro, tú vienes de Dios. Reconozco en ti la autoridad de Dios. Maestro, lo que tú haces, lo que tú enseñas, las obras que haces, no las haría alguien que no es genuinamente un siervo de Dios. ¿Está bien la charla? ¿Sí? ¿Algo de malo? Absolutamente nada, ¿verdad? ¿Cuál esperarías que fuera la respuesta de Jesús? Jesús le respondería a Nicodemo tal vez con una enseñanza, tal vez diría: gracias Nicodemo, pero te falta estito, como con otras personas. La respuesta de Jesús es completamente inverosímil. Parecería que se sale por la tangente, como que Nicodemo le va a hablar de una cosa y Jesús no lo estaba escuchando y le habla de otra. Y Jesús le responde, versículo 3: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Sitúate un momento en esa charla. Maestro, sabemos que tú eres de Dios, lo que tú haces viene de Dios, tienes la autoridad de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Entonces Nicodemo, lógicamente confundido, le dice: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Jesús lo mira a Nicodemo y le dice: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Esta charla, que parece un poco extraña, tiene una razón de ser. Jesús no es que estaba distraído y se salió por la tangente con Nicodemo, sino que Jesús lleva a Nicodemo, encara a Nicodemo y lo dirige a darse cuenta de una realidad profunda de la cual Nicodemo no estaba consciente. No es suficiente saber acerca de Dios. No es suficiente ser alguien allegado a Dios. No se trata de ser muy religioso, no se trata de cumplir con todas las normas, no se trata de conocerte la ley de pe a pa. Se trata de algo mucho más profundo, más real, más sutil. Se trata de nacer a una relación con Dios. Amén. En otras palabras, Jesús le dice esto a Nicodemo: para conocer a Dios es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, tú has hecho todo tu esfuerzo humano y aquí Dios está parado delante de ti, Jesucristo, y no lo estás reconociendo.
Nicodemo entendía a Jesús como un buen maestro. Nicodemo entendía a Jesús como un profeta, como alguien que hacía la obra de Dios. No reconocía a Dios mismo parado delante de él. Y Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, sabes mucho, estás por el buen camino, pero te falta lo fundamental. Te falta entablar esa relación genuina con Dios. Y por eso Jesús le dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. En otras palabras, Jesús le dice esto a Nicodemo: mira, Nicodemo, ¿se acuerdan la pregunta? Nicodemo le dice: ¿cómo puede alguien siendo viejo nacer de nuevo? ¿Acaso va a entrar nuevamente al vientre de su madre? En otras palabras, Nicodemo le está haciendo una pregunta lógica a Jesús: soy un hombre viejo, soy adulto, he vivido mi vida, ¿cómo voy a hacer borrón y cuenta nueva? De aquí en adelante tengo que seguir caminando, haciendo lo mejor que puedo para acercarme a Dios. Y te pregunto si alguna vez tú te has encontrado a ti mismo en esta situación con Dios. Tenemos una historia con fracasos, con errores, con logros, con vicios. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo empezar de nuevo? Ya soy lo que soy, tengo mi bagaje de cosas, tengo mi historia. Y Jesús lo mira a Nicodemo y le dice: es que Nicodemo, estás confundiendo dos cosas. Tienes una historia natural, tienes una historia cronológica, tienes una historia terrenal, y esa historia va a continuar hasta el día que mueras. Lo que todavía no tienes es una historia con Dios. Lo que todavía no tienes es una relación con Dios. Todavía no has nacido a una vida guiada por el Espíritu. Lo que es nacido del cuerpo es cuerpo, lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Todos hemos nacido del cuerpo, ¿verdad? Si estás aquí es porque has nacido del cuerpo. A menos que seas un éter, un fantasma o un ente, eres una persona nacida de cuerpo. El primer requisito ya lo has cumplido, esa es la buena noticia. ¿Sí? Cuando vas a sacar tu carnet de identidad, te dan tu lista de requisitos, ¿no ve? Y agarras y dices: el primer requisito ya lo tengo, me falta el segundo, el tercero. Lo bueno es que el primer requisito ya lo has cumplido con haber nacido. ¿Sí? O sea que date un ok, ya tienes el 50% de las probabilidades. Te falta el segundo, es volver a nacer. Nacer del Espíritu, nacer a una relación con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Jesús continúa hablando en el mismo pasaje, Juan capítulo 3, versículos 14 en adelante. Como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Voy a hacer una pausa aquí para que la primera referencia no les parezca chino. Sucede en el Antiguo Testamento, en las épocas de Moisés, que en un momento el pueblo de Israel se rebela. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, van a encontrar en Israel un pueblo complicado, rebeldones, cabezas duras, idólatras, terribles. Lo bonito es que Dios no los abandona a pesar de eso. Y ¿sabes qué? Entre paréntesis, si Dios no abandonó a Israel, que estaba bajo la ley, puedes estar seguro que Dios no te va a abandonar a ti, que eres su hijo, estás bajo la gracia. ¿Amén? ¿Sí? Acuérdate esto. Si Dios no abandonó a Israel, que era su siervo, Dios no te va a abandonar a ti, que eres su hijo. ¿Amén? Bueno, en uno de estos eventos, Israel llega al colmo de Dios y Dios dice: ok, los voy a castigar, y para que aprendan, de verdad, literal, voy a mandar víboras al campamento y los van a picar. ¿Y qué van a hacer cuando las víboras los piquen? Moisés va a levantar en medio del campamento una serpiente de bronce, y levanta a Moisés una especie de monumento con una serpiente, y Dios dice: al que le pique la serpiente, tiene que ir donde la serpiente de Moisés y mirarla, y va a ser sanado de la picadura de serpiente. Viva el Antiguo Testamento, ¿no? Imagínate si cuando te portas mal ahora Dios te manda una víbora que te pique y tengas que venir corriendo a la iglesia a ver la víbora para que no te mueras. Bueno,
Esto era una referencia a lo que Jesús iba a hacer de manera espiritual muchos años después. Por eso Jesús dice, como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, Jesús, fue levantado en la cruz. Y así como la serpiente de Moisés en el desierto servía para sanar la picadura física de las serpientes del pueblo de Israel, el Hijo de Dios sirve para sanar el malestar espiritual del ser humano hoy. Entonces, la serpiente de Moisés, Jesús está diciendo, era una figura de lo que iba a venir. La serpiente de Moisés sanaba una dolencia temporal. El Hijo de Dios sana las dolencias eternas. Nos da vida eterna. ¿Estamos acá? ¿Me están siguiendo? Y entonces viene el versículo posiblemente más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Quiero que notes que toda esta explicación de Jesús está dada en el contexto de su charla con Nicodemo. No es un versículo suelto ni un eslogan. Jesús sigue, o sea, si ustedes leen su Biblia, sigue la misma conversación. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo? Y Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu. Y entonces Jesús inmediatamente le dice, ¿cómo vas a nacer del Espíritu? De esta manera, así vas a nacer. Primero Jesús dice, yo voy a morir. Yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a dar mi vida para que tú puedas tener sanidad espiritual, para que tus pecados, tus transgresiones, tus maldades sean perdonadas, sean quitadas de ti. ¿Me están siguiendo? Tal es el amor de Dios. Juan 3:16, famoso. Tal es el amor de Dios, que lo da todo por salvarte. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué es todo lo que tienes que hacer? Para que todo aquel que en él crea. Y el 17, que normalmente se lo olvidan, pero es hermoso. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ahora, yo sé que a algunos no les gusta mucho la gramática, pero a veces es necesario entender ciertas cosas fundamentales. Porque ahí hay una pequeña frase que es fundamental y dice, por medio de él. En otras palabras, lo que está diciendo es esto: la salvación llega a través de Jesucristo. Nuestra relación con Dios es viable solamente a través de Jesucristo. ¿Te acuerdas el problema de Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo entendía las cosas de Dios. Nicodemo conocía la palabra de Dios. Nicodemo podía reconocer la obra de Dios. Pero Nicodemo no tenía una relación con Dios porque a Nicodemo le faltaba Jesús. Hoy en día esa sigue siendo la misma verdad. Nacer de nuevo es nacer en la fe de Jesucristo, ser salvados por medio de Él. ¿Quieres una relación con Dios? ¿Quieres nacer de nuevo? Necesitas a Cristo. ¿Estamos acá? ¿Sí? Jesús fue radical, Jesús fue fundamental, Jesús fue claro. El único camino a Dios es nacer de nuevo. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? A través de aceptar la obra de Jesús en la cruz. A través de aceptar que Él es el camino a Dios, que Él es quien nos lleva hacia Dios, porque Él es quien nos presenta a Dios. ¿Amén? Ok. Entonces continuamos y el apóstol Pablo lo dice nuevamente en Romanos, en otras palabras. Esta es la palabra de fe que predicamos. Iglesia, te hago una pregunta. Es una pregunta importantísima, porque hoy en día, lamentablemente, hay muchos cristianos que no entienden lo que Pablo va a decir inmediatamente después. Hay iglesias
en las que lamentablemente no se predica la fe de Jesucristo. Se predica en charlas motivacionales, se predica prosperidad, se predica un montón de cosas, pero no se predica a Jesucristo. El apóstol Pablo escribe y dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando a ti te preguntan si eres cristiano, la respuesta nace de la palabra de fe que predicamos. ¿Qué creemos? ¿Qué proclamamos? ¿Quiénes somos? Y hemos visto que Jesús dice que somos los nacidos de nuevo, los nacidos a una relación con Dios. Ahora, ¿cómo lo predicamos? Sencillo, se lo conocen de memoria. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la palabra de fe que predicamos, que Jesús es el Señor y Jesús vive. La fe cristiana es la fe que proclama que Jesús ha resucitado y su resurrección significa que Él gobierna, que Él es Rey, que Él es Señor. Su palabra es ley, su palabra es verdad. En temas morales, en temas éticos, en temas laborales, su palabra es verdad. ¿Qué define nuestra ética como cristianos? No es el entorno, no es el mundo, es nuestro Señor. Él es Señor. ¿Estamos acá? La palabra de fe que predicamos es que Él es Señor. Quiere decir que Él gobierna y su ley es la que nos gobierna. ¿Y por qué es Señor? Porque ha resucitado, porque Él vive, porque Él efectivamente tiene poder aún sobre la muerte. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que Dios no hace acepción de personas. No importa de dónde vengas, no importa cuánto tengas, no importa tu nivel de educación, no importa tu estado civil. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que lo llames a Él y le digas: Señor, te necesito. Señor, tú eres mi Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Y Él te invita a nacer de nuevo, a ser parte de su reino, a ser parte de su familia. Amén. Pasaje más, Efesios. Pablo continúa. La semana pasada, les animo a que puedan ver la prédica de la semana pasada en YouTube, porque hemos visto la primera parte de este pasaje de Efesios, cuando nos cuenta nuestra situación en el mundo sin Dios. Pero aquí Pablo continúa y dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, Efesios 2:4, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Nuevamente el apóstol Pablo nos recuerda lo mismo. ¿Sabes qué? No se trata de ti, de lo que hayas hecho, de que seas un maestro como Nicodemo, de que hayas sido una prostituta como María Magdalena, de que seas un erudito como Pablo, o de que seas un campesino como Pedro. No se trata de que seas judío como Juan. No se trata de que seas gentil como Lucas. Se trata de que pongas tu fe en Él, de que aceptes su regalo para ti, de que le digas: Dios, te necesito de ti. Gracias, Jesucristo, por entregarte por mí y darme tu amor. Amén. ¿Estamos acá? Ok, entonces Jesús dice: es necesario nacer de nuevo, y hemos visto cómo nacer de nuevo. La respuesta a Nicodemo: ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Sencillo, no es difícil, no es mucha ciencia, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es aceptar que Él es quien dijo ser y que tú eres quien Él dice que eres.
Amén. Solo tienes que aceptar que Él es quien dijo ser y que tú eres quien Él dijo que eres. ¿Quién es Él? Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, que murió, resucitó y gobierna. ¿Quién eres tú? Eres una persona perdonada, amada, aceptada en su familia, nacida de nuevo a una relación con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? ¿Sí, iglesia? ¿Están acá? ¿Amén? Ok. Bueno. Y esto nos lleva entonces al punto central. Porque hemos hablado de que Dios nos dejó en la vida, no nos dejó, mejor dicho, nos ayuda, nos acompaña en esta vida para hacer su voluntad, para caminar con Él. Ya nos adoptó en su familia, ahora hemos nacido de nuevo y en ese nuevo nacimiento Dios nos ha dado su Espíritu y nos ayuda a hacer dos cosas: a entender y a hacer su voluntad. La semana pasada vimos que el hombre o no quiere o no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? El hombre natural a veces no quiere y a veces no puede hacer la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, apartada de Dios, nos impide discernir las cosas de Dios. Y aun cuando discernimos las cosas de Dios, somos incapaces de hacer su voluntad. Siempre nuestro ser nos acaba ganando. Nuestro carácter, nuestras tentaciones nos acaban derrotando. Amén, ¿estamos acá? Y entonces Dios viene y dice: sí, es verdad, por tu cuenta no puedes, tú solito en tu naturaleza no puedes. Dios viene y lo mira al David y le dice: David, bicho, eres tipazo, lleno de talentos, lleno de dones, pero por tu cuenta no puedes. Y lo mira a los Caritos y le dice: Carito, así en cruceño, el ay tampoco podés, hombre. No puedes, no podemos. Necesitamos nacer de nuevo. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios nos empodera, Dios nos capacita para entender y hacer su voluntad. Ahora está de moda empoderarse, ¿verdad? ¿Sabías que Dios te empodera? Dios te empodera, pero no te empodera para hacer lo que te da la gana, te empodera para ser su hijo, para hacer su voluntad, para seguir su camino. Vamos a leer un par de pasajes, ¿sí? Romanos capítulo 6. De la misma manera, dice el apóstol Pablo, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo para instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué está diciendo Pablo en todo este pasaje de Romanos 6? Está diciendo lo siguiente: antes de nacer de nuevo, antes de ser empoderados por Cristo, antes de tener el Espíritu Santo, ustedes no tenían otra opción más que vivir una vida de pecado, de separación de Dios, vivir una vida de desenfreno,
porque su misma naturaleza animal, esa su misma naturaleza separada de Dios, los lleva a vivir así. Pero ahora que han nacido de nuevo, ahora que tienen el Espíritu Santo, tienen la capacidad espiritual de vivir de otra manera. Y nos da la opción y nos dice: escojan. Lo que antes no podías, ahora puedes. Antes no podíamos escoger de qué manera vivir. Vivíamos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora podemos escoger. Y dice: escojan. ¿Van a vivir dirigidos por el pecado o van a vivir dirigidos por el Espíritu Santo? Empoderados por Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos acá? El nuevo nacimiento, entonces, no es solamente una cuestión metafísica, no es solamente una cuestión de que ahora me siento hijo de Dios, sino que es una cuestión práctica de Dios empoderándome para hacer su voluntad, para conocerlo a Él, para vivir conforme a Él. ¿Estamos acá? Amén. Y nuevamente el apóstol Pablo en Gálatas nos dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Míralo al que tienes al lado y dile: deja que el Espíritu Santo te guíe. Los que están viéndonos en su casa, al que tengan cerca, díganle: deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Sabes qué? El nacer de nuevo es tener al Espíritu Santo que ahora nos guía. Ahora nos guía. ¿Y nos guía para qué? Para ya no dejarnos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, por esos viejos impulsos a hacer lo que nos daba la gana, a hacer lo que es contrario a la obra de Dios. Y durante 2000 años de historia de la iglesia hay cientos de miles de millones de testimonios de personas que dicen esta verdad: yo era así y ahora soy de esta otra manera por el poder de Dios. Pedro, que se escapó corriendo la noche de la crucifixión, luego fue él mismo a la cruz por este testimonio. Pablo, que perseguía a la iglesia, fue decapitado por este testimonio. Cientos de cristianos llevados a la hoguera, echados a las fieras. Hoy en día, en nuestro mundo actual, cientos de nuestros hermanos siendo perseguidos, echados de sus casas, asesinados, abandonados en el Medio Oriente y en Asia por su fe. Cristianos en Occidente, en nuestra región, que antes eran personas mentirosas, estafadoras, adúlteras, y ahora sirviendo a Dios con pasión. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu Santo nos guía, vivimos de otra manera, no por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Están aquí? Si se han distraído toda la mañana, este es el momento de acordarse. Cuando el Espíritu Santo nos guía, vivimos de otra manera, no por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén, iglesia. Continúa Pablo y dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, cuando en vez de escuchar al Espíritu escuchamos a la carne, nos escuchamos a nosotros, los resultados son más que claros. A ver, vamos a ver. Cada quien puede hacer un mini examen de conciencia y ver qué resultados estamos dando. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, los resultados. Y vamos a ver a quién estamos escuchando. Los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales,
idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetir los que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. A ver, no es que Pablo está hablando aquí por si acaso de que sean seres asexuales y que se vuelvan monjes tibetanos. Dios ha creado el sexo, Dios ha creado el sexo para que lo disfrutemos en plenitud, en el contexto adecuado. ¿Sí? Y puede sonar otra vez de que viejitos, que la iglesia, que qué anticuado, que qué apáticos, que qué barbaridad, que eso está bien pues para el siglo III, no para hoy día. Ya les dije hace rato cuando confesamos que Jesús es el Señor, en temas ético-morales la discusión es con Él, no conmigo. ¿Sí? El contexto sexual dentro del plan de Dios para nosotros es el matrimonio. Y dentro del matrimonio, de la unión entre el hombre y la mujer delante de Dios, puedes ser con tu pareja todo lo sexual que quieras ser. Disfruta tu sexualidad a plenitud, a full, como quieras, en pareja, en el matrimonio. ¿Ok? Aquí no está hablando entonces de que te hagas asexual, está hablando de inmoralidad sexual. Y los dos son sus derivados, impureza y pasiones sensuales. Aquí estamos escuchando, tenemos algunos checks ahí, ¿no ve? Para ver si estamos escuchando al espíritu o a la carne. Ok, idolatría, hechicería. Ok, idolatría, hechicería puede sonar ahora muy lejano a mí, pero yo ya no creo en esas cosas, soy un hombre moderno del siglo XXI. Pero la verdad es que seguimos muchas veces en eso, seguimos pasando angelitos milagrosos por Facebook. Seguimos enterrando bebé de llama en la construcción. Seguimos quemando carboncito con hoja de coca. Y yo sé que muchos de mis vecinos se van a enojar conmigo. Seguimos siendo idólatras. Seguimos practicando hechicerías. Seguimos viendo horóscopos, leyendo tarots. ¿A quién estamos escuchando? Y aquí continuamos. Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Esta está más linda, envidia. Se ha comprado un auto nuevo, ¿de dónde sacará pues si solo restaurante de pollos tiene? Yo que tanto me esfuerzo, sigo en mi peta sin parachoque. Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ya. Voy a explicar la segunda frase brevemente porque obviamente dice, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve a clase esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Pablo no está hablando aquí de que si pecas te vas a ir al infierno, no está hablando de eso en absoluto, está hablando del estilo de vida. Si yo soy un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, nueva vida, que tiene el Espíritu Santo, que conoce a Dios, que declara el señorío de Jesucristo, no voy a llevar un estilo de vida dirigido por estas cosas. ¿Quiere decir que en algún momento no voy a tropezar sexualmente? Posiblemente sí. ¿Quiere decir que no voy a ser celoso? Hay momentos en los que los celos me van a ganar. ¿Quiere decir que no me voy a portar hostil? Molesta a mis hijos y vas a ver que la hostilidad va a salir. ¿Sabes qué pasa? Que seguimos teniendo esta naturaleza, pero Pablo no está hablando de que dejemos de ser humanos. Pablo está hablando de nuestro estilo de vida. No llevamos un estilo de vida dirigido por estas cosas. Y lo segundo es que no hacemos excusa de estas cosas, sino que cuando nos hallamos a nosotros mismos habiendo caído en algo así, pedimos perdón a Dios y a quien corresponda. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Por si acaso he hecho todo yo para que oigan al pastor solo les apunta a otros. No estoy diciendo que el pastor va a caer en esas cosas, en algunas tal vez, en otras no. Cada quien, Santiago nos dice,
que cada quien es tentado de acuerdo a sus propias debilidades, ¿sí? Todos nosotros tenemos luchas, ¿sí? Para algunos la lucha puede ser el alcohol. Hay quien puede tomarse un vaso de vino con una carne y estar tranquilo. Hay quien se toma un vaso de vino y se tiene que acabar la caja. Si eres de los que se tienen que acabar la caja, no tomes ni un vaso de vino. Punto. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Hay quienes pueden ir a ver al fútbol y disfrutar el partido. Hay quienes van a ver al fútbol y salen a hacer desmadres en la calle. Si vas a salir a hacer desmanes, no vayas al fútbol. ¿A quién estás representando? Hijo de quién eres. ¿Quién te está dirigiendo? ¿Estamos bien? No está mal el fútbol, no está mal el vino, no está mal el sexo. Todo en su manera adecuada, dependiendo cada quien sus fortalezas y sus debilidades, caminando en el Señor. La pregunta que Pablo está haciendo aquí es: ¿qué estilo de vida estás llevando? ¿A quién estás escuchando? ¿Vamos bien? Pero continúa y dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ¿pueden leerlo conmigo desde los 2 puntos? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. No existen leyes contra esas cosas. Si estás escuchando al Espíritu, si el Espíritu de Dios te está guiando, si estás viviendo en comunión con el Espíritu de Dios, vas a vivir una vida de amor. Vas a vivir una vida de alegría. Vas a vivir una vida de paz. Vas a vivir una vida de paciencia, de gentileza o amabilidad, si quieres, de bondad o generosidad. Los tacaños no están escuchando al Espíritu Santo. Los tacaños están escuchando a la carne. Tampoco está hablando de que seas irresponsable, está hablando de que seas bondadoso, generoso, fiel, fidelidad a Dios, fidelidad a los demás, fidelidad a tu pareja, fidelidad a tus hijos. Humildad, el humilde sabe pedir perdón. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos? Si pecamos, si tropezamos, si nos gana la carne, ¿qué hacemos? Pedimos perdón. Humildad. Y dominio o control, ahí dice propio. Esta es la versión NTV, nueva traducción viviente. Dominio propio. A medida que caminas en el Espíritu, ya estamos acabando. Esto es importante. A medida que caminas en el Espíritu, esa última cualidad va a ir creciendo en ti. Porque no vas a tener dominio propio en tus fuerzas, porque hagas una clase de autosuperación o de meditación o de lo que sea. Vas a tener dominio propio porque hay una nueva naturaleza en ti que está creciendo y la vieja naturaleza está menguando. Tu naturaleza pecaminosa está cada vez más débil y tu naturaleza espiritual está cada vez más fuerte. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces, al estar unidos a Cristo, tenemos la capacidad de vivir en el Espíritu. Es decir, de hacer a un lado la naturaleza de pecado y de entender y cumplir la voluntad de Dios. Ahí dice y a entender, creo que es de entender y cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, llegamos a la cuarta buena noticia del Evangelio. Ahí está en tercera persona, perdón, en primera persona plural. Lo vamos a hacer primera persona singular. Vas a decir no estoy. ¿Sí? ¿Estamos acá? Lo vamos a leer para cada uno. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. No estoy condenado a vivir esclavo de mi naturaleza pecaminosa. Dios me ha empoderado con su Espíritu para que podamos andar en su voluntad y derrote al pecado. Ok, ¿sabes qué? Esta es la cuarta buena noticia. Con error ortográfico en la pantalla y todo, no hay problema. Sigue siendo la cuarta buena
noticia. Dios me dio la capacidad de caminar en esta vida en su voluntad. Me dio un referente, no solamente en la casa, no solamente cuando estoy con Él, en mis tiempos en la iglesia, en mis tiempos de oración, en mis tiempos entre hermanos. Dios me dio la capacidad de ser su hijo, de caminar en su voluntad, de discernirlo a Él afuera, en la calle, en el trabajo, en la universidad, en lo que sea donde Dios me ponga. ¿Cómo? Escuchando a su espíritu y haciendo a un lado la naturaleza pecaminosa. Amén, iglesia. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Sabes qué? Quiero con esta serie que se puedan dar cuenta de lo siguiente. Las buenas nuevas del Evangelio son unas buenas nuevas que atañen a toda área de nuestra vida. Nuestra vida futura, nuestra identidad como personas y nuestra vida cotidiana. ¿Están acá? Las buenas nuevas del Evangelio atañen a toda nuestra vida futura, nuestra identidad como personas y nuestra vida cotidiana. Hoy hemos hablado del Evangelio con relación a nuestra vida cotidiana y hemos visto que mi vida cotidiana no necesito enfrentarla solo en mis fuerzas, en mis capacidades. He nacido de nuevo. Dios me ha empoderado con su Espíritu Santo. Ahora puedo hacer su voluntad. Pero esto requiere de una sola cosa mía. Somos salvos por gracia, vencemos a la muerte en Cristo Jesús, somos adoptados por amor. Esta es la única cosa que requiere una parte mía. La parte mía que requiere es esto: tomar la decisión de fortalecerme en el Señor, de fortalecerme en la fe, de caminar con Él. ¿Cómo hago eso? Pasando tiempo con Dios. Es la única manera. Orando, leyendo su palabra, yendo a la iglesia y escogiendo obedecerle. Escogiendo obedecerle porque Él me ha capacitado para obedecerle. Amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias este día. Gracias por la cuarta buena noticia del Evangelio. Que tú nos has dado la habilidad, la capacidad de hacer tu voluntad, de caminar contigo, de ser hijos tuyos, de vivir conforme a ti. Señor, no importa cómo hayamos vivido hasta este momento, que a partir de hoy aprendamos a escuchar a tu Espíritu y caminar de tu mano. Que podamos discernir si quien nos está dirigiendo y guiando es la carne, la naturaleza pecaminosa, o es tu Espíritu, tu naturaleza hablando en nosotros. Señor, que cada día el Espíritu se fortalezca en nosotros y la carne se debilite. Que podamos, como dice tu palabra, crucificar la vieja naturaleza en la cruz y caminar en nueva vida contigo. Gracias porque tú no nos dejaste hacerlo solos, nos llamaste a hacerlo contigo, de tu mano y en tus fuerzas. Y por esto, Señor, te damos gracias y te pedimos, como decían los discípulos, aumentanos la fe, fortalécenos en la fe, ayúdanos a caminar contigo y a ser testigos tuyos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La próxima semana nos queda la última buena noticia del Evangelio. No se la pierdan. Hola, soy Beto. Espero que te haya gustado el video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube dándole like y apretando el botón de la campanita para recibir notificaciones. Saludos.